acompaña en esta ocasión ahora don Ramón Navarro, que él es el párroco de San Pío X, de aquí de Murcia, delegado episcopal de liturgia y profesor en el seminario, en la UCAN y en distintos sitios, ¿no? Mejor no seguir. Pues, entonces, evidentemente, si él es de liturgia, pues lo que viene un poco es ayudarnos. Lo que viene un poco a ayudarnos precisamente en esta materia también, ¿no? Yo sobre todo le pedí que, como ahí viene el título un poco más o menos, que es muy genérico, ¿no? La Eucaristía es la historia de la Iglesia. Y bueno, pues sobre todo, si antes nos hemos acercado a las fuentes del Antiguo Testamento que nos hablaban de la Eucaristía, como hemos hablado de la Pascua o la familia que nos hablaba José Antonio y demás, pues ahora se trata también que veamos qué recorrido ha tenido la Iglesia en torno a este sacramento eucarístico y sobre todo, pues también cómo aparece en medio de la historia de la Iglesia la Eucaristía, no solamente para ser comida, sino también para ser adorada, para ser contemplada, ¿no? Para entrar en ese misterio del amor de Dios que se hace patente en el sacramento eucarístico. Pues para eso, básicamente, para lo que esta mañana viene a intentar ayudarnos un poco Ramón. Pues le dejo a él la palabra para que ya nos cuente lo que él quiera. Buenos días a todos. Buenos días. Pues vamos a hablar efectivamente de la Eucaristía y sobre todo del culto eucarístico fuera de la misa, porque a veces no, siempre es necesario conocer la historia de las cosas, cómo han surgido, cómo han evolucionado, para poder valorarlas de forma lo más correcta posible. Mirad, cuando nosotros hablamos de culto, normalmente nos estamos refiriendo a las celebraciones litúrgicas de la Iglesia, por medio de las cuales nosotros damos culto a Dios, es decir, lo glorificamos y de él recibimos como un don la santificación. Lógicamente, el acto de culto más importante que tiene la Iglesia es la Eucaristía, donde la Iglesia da gracias y bendice al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Bueno, lógicamente, ese acto de culto que es la Eucaristía no se agota en la misa, sino que se prolonga en las distintas manifestaciones vinculadas a la celebración, unidas a la celebración de la Eucaristía, que nacen de la celebración de la Eucaristía y que han ido surgiendo a lo largo de los siglos como manifestaciones de fe y vinculadas sobre todo a la piedad popular. Y esto es un poco lo que llamamos el culto eucarístico fuera de la misa, desde la exposición del Santísimo, las procesiones eucarísticas, ahora hablaremos de todo eso. Claro, culto eucarístico sobre todo en la propia Eucaristía, ¿vale? Y luego está el culto eucarístico fuera de la misa. El Concilio Vaticano II nos ha ayudado, de alguna manera, a clarificar la doctrina sobre la misa, qué es la misa, y a orientar un poco la praxis pastoral. Fundamentalmente hay un documento que es fantástico, tiene ya pues sus añicos, que es la Eucharisticum Mysterium. Me imagino que la habréis oído nombrar alguna vez, me perdonáis que diga alguna cosa en latín, pero es que no hay más remedio, que le ponen los títulos en latín y ya te vuelven loco. Se trata de eso, ¿no? En el concilio, después del concilio, se vio necesario clarificar la doctrina de la Iglesia sobre el culto, tanto en la Eucaristía como fuera de la misa. De tal manera que el primer documento en la historia de la Iglesia en el cual se habla del culto eucarístico fuera de la misa es este documento, la Instrucción Eucharisticum Mysterium, que es de 1967. Fruto de este documento surge un libro litúrgico, o sea, un ritual. El ritual del culto eucarístico, de la Sagrada Comunión y del culto eucarístico fuera de la misa, que es de 1973,
en su original en latín y que nosotros tenemos traducido y que utilizamos, pues, por ejemplo, a la hora de hacer una exposición del Santísimo, a la hora de hacer la procesión del Corpus, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hay otros muchos documentos a los que podríamos acudir. Yo me quedaría, hombre, yo si os dijera tenéis que leeros uno, me quedaría con ese documento del año 67, Eucharisticum Mysterium. Pero si queréis algo pues un poquito más asequible, incluso quizá un poquito más cercano, aunque es de 1980, hay una carta de San Juan Pablo II que se llama La Cena del Señor. Dominique Cene se llama en latín, La Cena del Señor. Todo esto en internet se encuentra perfectamente. Y si queréis ahora lo escribimos en la pizarra para que veáis cómo es exactamente en latín. Bueno, el caso es que este ritual de la Sagrada Comunión y del culto de la Eucaristía fuera de la misa nos ofrece una reflexión teológica para entender lo que es dar culto a la Eucaristía fuera de la celebración eucarística y nos da algunas orientaciones rituales y pastorales que tenemos que conocer. Lo más importante que nos dice este ritual, aunque ahora después os diré alguna cosa más, es la unidad que hay entre la misa y el culto fuera de la misa. Es decir, no se puede separar la adoración eucarística de la celebración eucarística. De hecho, en la celebración ya se da una adoración eucarística, ¿no? Por ejemplo, durante la consagración, cuando el sacerdote levanta la sagrada forma, adoramos la sagrada especie, ¿verdad? Podríamos decir que la fuente del culto eucarístico fuera de la misa es la propia celebración de la Eucaristía. Esto no siempre ha estado, ahora os explicaré un poquito la historia, no siempre ha estado muy claro en la historia de la Iglesia y se veía un poquito como alternativa. Si nos vamos unos bastantes siglos atrás, al siglo IX, siglo X, siglo XI, digamos que la Eucaristía era cosa de los curas. Se había clericalizado mucho, era en latín, el pueblo no entendía nada, asistían, pero como participantes mudos, o sea, no participaban, y buscaban expresar la fe en la Eucaristía, pues en esas expresiones de culto que van a nacer por esa época. Nosotros hoy no tenemos que separar o no tenemos que elegir una cosa u otra, o no tenemos que minusvalorar una cosa a favor de la otra, ¿no? Tenemos que vivir las dos. Tenemos que vivir la Eucaristía con una participación plena, consciente, fructuosa, que dice el concilio, y esa participación en la Eucaristía prolongarla en la adoración, en las procesiones eucarísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver un poquito lo de la historia que os decía yo antes. En el primer milenio de la Iglesia no había culto eucarístico fuera de la misa. De hecho, no había sagrarios. No lo sabía. La conservación de las especies eucarísticas, el poder conservarlas más allá de la celebración y reconocer ahí la presencia real, es lo que hace posible darles culto. Pero en el primer milenio, como digo, no hay testimonios de que esto se hiciera. De hecho, en los primeros siglos de la historia de la Iglesia, todo lo que rodeaba la Eucaristía estaba, valga la redundancia, rodeado del arcano. Es decir, se les decía a los cristianos que no comentasen nada fuera de la comunidad cristiana, para que quien viniese a la fe descubriese por primera vez aquellos misterios, etc. Las especies eucarísticas se reservaban, pero para el viático, para poder llevarla a los moribundos, más adelante también para poder llevarla a los enfermos, a los encarcelados, a los ausentes, pero sin que fuesen objeto de veneración, sin que fuesen objeto de culto. Todavía hoy las iglesias de Oriente, por ejemplo del rito bizantino, no tienen sagrario. Han mantenido esa tradición primitiva. La Eucaristía constituía el eje central de la vida cristiana, y ahí se confesaba la fe en Cristo muerto y resucitado. Nunca se pensó
rodear de honores, de veneración, etcétera, a la comunión fuera de la misa, en esos primeros siglos. Las cosas van a empezar a cambiar fundamentalmente en la Edad Media, y cambian por varias razones. En primer lugar, cambian porque la vivencia de la Eucaristía, que constituía el centro mismo del ser cristiano, empieza a decaer. Por esto que os decía, porque la Eucaristía cada vez más empieza a convertirse en algo del sacerdote, algo que el sacerdote hace, sabemos que lo hace en favor del pueblo, pero lo hace él. Cada vez empieza a haber separaciones más grandes entre lo que sería el presbiterio, el lugar donde está el altar, y lo que sería la nave, el lugar donde están los fieles. Pensemos, aunque un poco más tardía de esta época, pero pensemos en la reja de la Catedral de Murcia. Claro, porque de alguna manera lo que se quiere dar es esa visión del misterio que está más allá, del misterio inefable al que no podemos llegar, al que tenemos que contemplar de alguna manera desde lejos. La Eucaristía se convierte cada vez más en un acto privado del sacerdote. El pueblo asiste para conseguir dones y gracias. En esta época surge la costumbre de aplicar la Eucaristía por los difuntos, en sufragio por los difuntos. Claro, y se ve que ya entonces había ciertas mentalidades que tú encuentras que te dejan un poco ojiplático. Sí, es que la Eucaristía tiene que ser para mí difunto. Pues si la Eucaristía tiene valor infinito. O sea, pues eso, que a veces nos lo encontramos, que viene alguien y te dice, tiene usted que nombrar a mi difunto, pero solo. Porque si nombra más, no le vale. Se ve que es... En fin. Pues esto no es nuevo. Esto en el siglo IX, en el siglo X, va siendo cada vez más habitual. Y por eso en las iglesias se multiplican los altares. Y en vez de haber un solo altar, en torno al cual se reúne la comunidad cristiana, hay tropecientos, cada uno una capilla, donde cabe el sacerdote y donde caben los familiares del difunto. Incluso se celebraban misas a la vez. 7, 8 misas a la vez en la misma iglesia, ¿no? Siempre que... ¿Me entendéis, no? Claro, el pueblo encima de todo, en esta época, se ha dejado de hablar en latín. El pueblo no comprende el latín, pero la Eucaristía se sigue celebrando en latín. Va a ser así, no ya en el siglo IX, X, va a ser así hasta 1970. ¿Esto qué supone? Pues que el pueblo asiste a algo que no entiende, ¿no? Si yo ahora mismo me pongo a hablar en otro idioma que vosotros no entendéis, pues sí, podréis estar aquí muy educadamente y no oíros, pero ¿de qué os sirve? ¿No? ¿De qué os sirve? La comunión, por tanto, cada vez se hace más rara y más infrecuente, hasta que llegue el momento en el que el Concilio Lateranense IV de 1215 diga que al menos hay que comulgar una vez al año. Mandamiento de la Iglesia de comulgar y confesar, viene de esta época del siglo XIII, porque es que si no, la gente no comulgaba ni siquiera una vez al año. El rito de la misa no contenía el rito para comulgar los fieles. Había que hacer una cosa rarísima si algún fiel quería comulgar, y la comunión se daba normalmente al acabar la misa, una cosa un poquito rara. Claro, fijaos, el pueblo de Dios tiene un sentido de la fe, ¿no? El pueblo de Dios no lo engañas tan fácil. Y el pueblo de Dios sabía, en esta época, que la Eucaristía es el centro de la vida cristiana, y que por tanto no bastaba con acudir allí a la misa como pasmarote, sin entender nada. Surgió entonces el deseo de ver la sagrada forma. Un deseo que se va a materializar, por ejemplo, en la elevación. La misa era de espaldas a la asamblea, ¿no? El sacerdote normalmente elevaba la forma más o menos así. En esta época empieza a surgir la costumbre de elevarla por encima de la cabeza para que los fieles pudiesen ver la sagrada forma.
hasta el punto de que se habla de iglesias en las que se le gritaba al sacerdote más alto, cuando llega el momento de la elevación, porque ese era el momento culminante de la celebración, el poder ver la sagrada forma, ¿no? Aquí va a surgir también, por ejemplo, la exposición prolongada del Santísimo, va a surgir el tema de la comunión espiritual. Bueno, pues si no comulgo físicamente, al menos que tenga un momento de interioridad espiritual donde yo quisiera, Señor, recibirte, etc. Claro, este deseo de ver la sagrada forma, pues se va a extender y va a ser lo que haga nacer el culto eucarístico fuera de la misa. Si os dais cuenta, el culto eucarístico fuera de la misa nace, como os decía al principio, como una alternativa a la celebración de la Eucaristía. Dado que no puedo participar plenamente en la misa, me voy a acercar al misterio eucarístico por medio de todas estas devociones, de todos estos actos de piedad popular, que me permiten ver la sagrada forma, ¿no? Ya digo, el rito de la elevación del cáliz. A partir del siglo XI, la Eucaristía empieza a reservarse. Los primeros sagrarios tenían forma de paloma, y se suspendían encima del altar, y allá donde se guardaba la Eucaristía, también en una especie de pequeñas torres. Nace así los tabernáculos. ¿Sabéis por qué los tabernáculos, el sagrario le llamamos tabernáculo? Porque tiene una tienda encima. El velo, el conopeo que le ponemos, nos recuerda a la tienda de la reunión en el desierto, donde estaba la presencia de Dios. Y a partir de esta época, el sagrario se convierte en el punto de referencia fundamental dentro de la Iglesia. Hasta ahora, ese punto de referencia fundamental había sido el altar. Para señalar la presencia, se pone la lámpara, etc. Y surgen pues las primeras cofradías del Santísimo, que se encargan, pues eso, de cuidar esa lámpara, de cuidar el culto eucarístico, etc. En esta época, en 1246, es cuando surge la fiesta del Corpus Christi. La fiesta del Corpus Christi aparece en Lieja, allá por la zona de Bruselas, cerquita de Bruselas, cuando una mística, una santa mística, Santa Juliana de Montcormillón, tiene una visión, no sé si lo imagino, lo habéis oído alguna vez, donde ve la luna llena a la que le falta un trozo, ¿no? Entonces ella interpreta que esa visión mística que ha tenido es que la luna llena sería el año litúrgico al que le falta una fiesta dedicada exclusivamente a dar gracias por la Eucaristía. Y así es como en Lieja surge la fiesta del Corpus Christi. Luego resulta que el arcediano de Lieja, uno de los canónigos de la Catedral de Lieja, va a ser elegido papa un poquito más tarde, Urbano IV, y va a extender a toda la Iglesia esta fiesta y la va a popularizar tanto la misa como, sobre todo, la procesión, que se va a convertir en el centro mismo del año litúrgico. Cuando ya nos vayamos al siglo XVII, XVIII, la procesión del Corpus va a ser el acabose y no empezóse dentro del año litúrgico. Todavía hoy nos podemos ir ¿qué te digo yo?, a Toledo, bueno, a Murcia, tampoco hace falta irse tan lejos, y darse cuenta del enorme cuidado, la enorme riqueza que tiene esa procesión, ¿no? Eco, pues, de estas épocas pasadas. También, por esta época, surge la costumbre de exponer prolongadamente la Eucaristía sobre el altar, allá por el siglo IV. Por tanto, la exposición eucarística, uno de cuyos más, digamos, de los ejemplos más importantes serían las llamadas 40 horas, que os sonará, ¿verdad? 40 horas de exposición ininterrumpida. A partir del siglo XVI surge, pues eso, estas 40 horas, intentando repetir la adoración eucarística del jueves al Viernes Santo. Luego,
no las expresiones del culto eucarístico fuera de la misa que surgen en estos siglos van a ser adecuadas. Por ejemplo, hay una costumbre que aparece a partir del siglo XVI, que es celebrar la Eucaristía con el Santísimo expuesto. Cosa más rara, ¿no? Parece que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, el cura está haciendo la misa y la gente está adorando el Santísimo. No parece. Esto en el siglo XIX ya se prohibió. Bueno, pues así es como surge el culto eucarístico a partir del siglo XII, del siglo XIII. Y me imagino que con todo el rollo que os estoy metiendo, ya os dais cuenta de que tenemos un problema. El que os he explicado antes, ¿no? El culto eucarístico surge como la posibilidad que tiene el pueblo cristiano de suplir la falta de participación en la Eucaristía. Claro, si nosotros esto lo planteamos así, tenemos un problema. Por eso, los principios que están recogidos en el ritual del culto eucarístico fuera de la misa, que son los que hoy deberían marcar no solamente la praxis litúrgica y pastoral, sino también espiritual, yo sinceramente os recomendaría, antes os lo he dicho, leer la Eucharisticum Mysterium y leer también la introducción de este ritual. En realidad son prácticamente iguales. Aquella instrucción le salió tan bien que prácticamente la pusieron en la introducción del ritual. O sea, la pregunta es, ¿cómo podemos vivir hoy nosotros una espiritualidad eucarística que integre tanto la celebración de la Eucaristía como fuente y culmen de la vida de la Iglesia, como todas las demás expresiones del culto eucarístico fuera de la misa que de ella nacen? Nos vamos al ritual y lo primero que nos dice es que se debe dar la máxima primacía a la celebración de la Eucaristía por encima de todos los actos de culto fuera de la misa. La celebración de la Eucaristía siempre estará por encima del culto eucarístico fuera de la misa. Sin menospreciar, obviamente, el culto eucarístico fuera de la misa. Pero es que sin la Eucaristía, el culto fuera de la misa no tendría sentido. La Eucaristía es la Pascua del Señor, es el centro de la vida cristiana, es el sacramento más importante, de ella nace la vida de la Iglesia. Es el acto supremo de culto a Dios Padre. En ella hacemos memoria y actualizamos el misterio de Cristo muerto y resucitado. Por eso el concilio insiste tantísimo en participar en la Eucaristía, en tomar parte activa, consciente y fructuosa, dando a Dios el culto en espíritu y en verdad. No el culto de mis labios te alaban, pero mi corazón está lejos de ti, sino yo, Señor, estoy celebrando la Eucaristía y junto con Cristo quiero ofrecerme y que mi vida sea una ofrenda agradable a ti. Por tanto, la Eucaristía es el centro mismo de la vida de la Iglesia y tiene que ser de donde nace toda la espiritualidad cristiana. El fin primario de la reserva de las sagradas especies, ya lo hemos dicho, era llevar el viático a los moribundos, la comunión a los enfermos, y el fin secundario sería la adoración de Cristo presente en el sacramento. Luego, la Iglesia, al reservar la Eucaristía en las iglesias, invita a los fieles a que oren y adoren a Cristo realmente presente día y noche en el sacramento. Los fieles han de recordar, nos sigue diciendo el documento, que esta presencia que adoramos proviene de la Eucaristía celebrada y nos debería ayudar a desear volver a celebrarla. Yo a mi alumno en el seminario, y no te tuve, ¿no? Estaba muy cerca de nosotros de eso. ¿Verdad? Efectivamente, a mi alumno le suelo decir, vamos a ver, ¿cuándo es preferible hacer la exposición del Santísimo? ¿Antes o después de la misa? Obviamente después, para que se note que estamos prolongando lo que hemos vivido, ¿no? Se puede hacer antes, pero entonces lo de antes será como para prepararme para la celebración, ¿verdad? Pero siempre teniendo como punto de referencia
la celebración de la Eucaristía. Allá por el siglo XI, XII, XIII, cuando está ocurriendo todo esto que yo os decía de la falta de participación en la Eucaristía, el nacimiento del culto fuera de la misa, los teólogos estaban enzarzados en explicar la presencia real. La presencia real. O sea, nosotros podemos adorar a Cristo en la Eucaristía porque Cristo está presente de forma muy especial con alma, cuerpo. Ay, que no me sale. Gracias. Es que esto me lo sé en latín, entonces cuando intento traducirlo ya se me va la cabeza. Que está verdaderamente presente, ¿no? Y esa presencia es la que nos permite adorarle más allá de la celebración, una presencia que permanece en el sacramento y que nos ayuda a nosotros a poder orar. Claro, esa presencia de Cristo no es una presencia que a nosotros nos debería dejar impasibles, porque es una presencia dinámica, es la presencia que viene. O sea, Cristo está presente en la sagrada especie, pero no él aquí, él allí y yo aquí. Esa presencia viene a mí cuando yo me pongo en oración. Es una presencia que se da. Al reconocer a Cristo presente en la Eucaristía, estamos reconociendo el sacrificio de su entrega en la cruz. Y por tanto, de alguna manera, también nosotros queremos que nuestra vida se transforme a imagen de ese sacrificio. Es, por tanto, una presencia que espera respuesta por nosotros. Una presencia que crea comunión, que crea compromiso. Una presencia, por tanto, que es un camino. Adorar a Cristo presente en la Eucaristía, adorarlo de forma prolongada, celebrar una procesión eucarística, es algo que de alguna manera contribuye a nuestro camino de fe. No es un paréntesis en ese camino de fe, sino que realmente nos ayuda a contemplar a Cristo, que se ha entregado, a recibirlo, las tres dimensiones de la fe, el misterio que celebramos, la presencia real de Cristo, y el misterio que vivimos, ¿no? Bien. Se trata, por tanto, de que al adorar sepamos acoger para responder. Se trata de que nuestro corazón esté de alguna manera sintonizado como el de Cristo, obviamente creyendo en esa presencia real, entrando en comunión con Él y permanecer delante de Él en oración eucarística y contemplativa. Se trata de recrear actitudes de escucha y de silencio, de adoración y de veneración, pero también de compromiso caritativo y de apostolado, porque toda la vida de la Iglesia nace de la Eucaristía. Y ya, finalmente, en la última indicación que da el ritual de la comunión y del culto eucarístico fuera de la misa, nos habla de que de alguna manera la presencia eucarística, la celebración y la presencia del Señor en la sagrada especie, al que adoramos, pues de alguna manera nos hace contemplar el destino al que Él nos llama, esa vida eterna que empezamos a vivir aquí de forma pues muy precaria y que un día será plena. Bueno, ¿cuáles serían entonces, casi vamos a ir acabando, cuáles serían entonces las expresiones hoy de ese culto eucarístico fuera de la misa? Pues en primer lugar tendríamos la adoración del Santísimo Sacramento. La reserva de las especies hizo nacer en los fieles pues esa costumbre de recogerse en oración ante la presencia de Cristo para orar y adorar. Esa adoración puede tener distintas realizaciones. En primer lugar, la visita al Santísimo. El ritual del culto eucarístico no habla de ella, porque es más bien un acto de piedad individual, pero sí que nos dice que el lugar de la reserva tiene que ser un lugar, donde esté el sagrario, que favorezca el recogimiento, que permita la oración.
para que se haga pues al menos un breve encuentro con Cristo. Yo en esto, pues los liturgistas y los que no son liturgistas pues no acaban de ponerse de acuerdo en dónde tiene que estar el sagrario en una iglesia. Mi opinión es que si hay una capilla que posibilite el recogimiento y la oración, mejor en la capilla que en el altar mayor. Porque en el altar mayor va a ser más difícil, ¿verdad?, el poder, pero sobre gusto, va a depender mucho de la iglesia en concreto. Bueno, pues esa visita fundamentalmente se hace por medio de una oración silenciosa. Luego tendríamos la adoración ante el Santísimo Sacramento expuesto en la custodia o en el copón, lo que llamamos la adoración en la exposición menor, de forma prolongada o breve, según las circunstancias y el tiempo. Es la expresión más común y popular del culto eucarístico fuera de la misa. Aquí, la dimensión comunitaria está mucho más clara que en la simple visita del Santísimo, porque aparte del silencio y el tiempo de adoración, no han de faltar cantos, lecturas de la Escritura, quizá una breve homilía, alguna exhortación, prece y obviamente silencios que ayuden a los fieles a apreciar y a vivir el misterio eucarístico, a centrarse en la oración y a dedicarse plenamente a Cristo. La exposición termina con la bendición dada por el sacerdote o el diácono, salvo que quien dirija la exposición sea un ministro extraordinario, que en ese caso no da la bendición, sino que simplemente reserva la custodia o el copón. Luego tendríamos la adoración perpetua, que ya la tenemos en la diócesis desde hace unos años, y devociones como la de las 40 horas. Esto ya requiere una comunidad cristiana con una cierta madurez, requiere que existan asociaciones o congregaciones eucarísticas, etcétera, que dediquen un tiempo prolongado de la jornada a estar en adoración y oración delante del Santísimo expuesto. ¿Qué más? Las procesiones eucarísticas, fundamentalmente la del Corpus, como un testimonio público de fe y de piedad hacia la Eucaristía. La más importante de estas procesiones es la del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, la del Corpus, y ya el propio misal nos dice: cuando se hace la procesión del Corpus, lo ideal, salvo que no se puede hacer de otra manera, es que la sagrada forma que se pone en la custodia para procesionar se consagre en la Eucaristía inmediatamente anterior. O sea, que esté la Eucaristía, se consagra la sagrada forma y luego la procesión eucarística. Bien, aquí en el caso de las procesiones, pues ya sabemos, se pueden hacer estaciones o paradas donde se dé la bendición, etc. Luego tendríamos los congresos eucarísticos. Congresos eucarísticos, ahora vamos a tener el año que viene el congreso en Budapest, en Hungría, en 2020. Está ya el documento preparatorio, que está muy, muy bien, por cierto. Se han introducido recientemente en la Iglesia para promover el culto eucarístico. Pueden ser congresos internacionales como este de Budapest, congresos nacionales o incluso congresos diocesanos, donde pues, un grupo de fieles, un grupo notable de fieles se reúne para profundizar y renovar la vivencia y el compromiso eucarísticos. Bueno, ¿qué me quedaría por decir? Prácticamente nada. Quiero que habléis también vosotros y que podamos entrar en diálogo. Después de unos años de crisis, de siglos incluso diría yo, el culto eucarístico fuera de la misa se va consolidando otra vez en la piedad del pueblo cristiano. El ideal es que todos los actos de culto eucarístico se armonicen con la celebración de la Eucaristía y ayuden y estimulen a los fieles a participar en ella de forma más activa, consciente y fructuosa. De esta forma, la Eucaristía será una verdadera catequesis que nos ayude a dar culto a Dios, y el culto fuera de la misa será una catequesis que nos prepare a la celebración. Muchas gracias. Bueno, pues iniciamos también ahora ese
momento de coloquio, como hemos tenido también antes, en el que podemos, pues eso, hacer o bien compartir la reflexión que nos ha podido suscitar a nosotros, o bien alguna pregunta concreta y demás, ¿no? Yo, como he hecho antes también, me voy a permitir el lujo, que para eso estoy moderando el asunto, ahí está, ¿no? De hacer mi propia reflexión personal, ¿no? Desde lo que hemos escuchado ahora mismo. Yo sobre todo observo una cuestión desde la exposición que nos ha ido haciendo, de cómo ha ido surgiendo, ¿no? Y creo, evidentemente, como en tantísimas cosas de la historia de la Iglesia, cómo es el Espíritu Santo, la Divina Providencia, la que está detrás de todo esto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Hoy, donde tenemos más afluencia de gente a misa, de diario, fundamentalmente, suele ser en los sitios donde de una manera prolongada tienen como preparación, como decía, la exposición del Santísimo, ¿no? Yo, de hecho, recuerdo, estuve en Madrid, no sé si fue hace 2 o 3 años, fui a Madrid a una cuestión y entonces iba a acercarme a una parroquia, pero me daba igual a qué parroquia, porque total, a lo que iba, donde iba, no conocía a nadie, pues me daba lo mismo. Pues miré por internet dónde había exposición del Santísimo y tal, digo, pues ya que tengo el tiempo ahora, voy a aprovecharlo y tal. Oye, que estaba media iglesia llena un miércoles, y es que tenían el Santísimo expuesto desde las 5 de la tarde hasta las 7:30, y constantemente iba entrando gente, y conforme iba acercándose la hora de la misa, pues iba más gente, ¿no? Entonces, yo creo que es también una cuestión de la providencia, porque si surge como, puesto que ya no vamos entendiendo, pero sí tenemos la necesidad de ver al Señor, de tocar al Señor, como nos pueden aparecer en textos de la Biblia, como aquella mujer, la hemorroísa, ¿no? Que tiene ese deseo de que con solo tocar al Señor quedaré sana, pues si surge, digamos, como ese paralelo, o la misa o la adoración, ahora yo creo que ese reverdecer también de la adoración sigue siendo fruto de esa providencia, en el que el colocarnos delante del Señor nos lleva a apreciar con mayor valor el sacramento eucarístico, ¿no? Y yo por ahí un poco donde quería hacer esa reflexión personal desde lo que hemos escuchado, ¿no? De cómo es la afirmación real de esa presencia de Cristo entre nosotros, en medio de su pueblo, y cómo el Señor se vale de cosas para llevarnos a donde Él quiere. Y yo creo que en esta historia de la Iglesia nos vamos encontrando, pues, esta deambular muchas veces, pero que al final quien resplandece siempre en medio, desde luego, es Jesucristo, y se vale de los acontecimientos. Yo creo que precisamente en esta crisis que vivimos en Europa, fundamentalmente todo Occidente, de fe, es curioso que donde se mantiene es donde hay verdadera adoración del Santísimo. Y eso ha sido preparado a lo largo de todo el tiempo, de toda la historia, por el Espíritu Santo. hay que evolucionar un poquito en la comprensión de la Eucaristía, de la adoración y del propio lugar de la celebración. O sea, la iglesia edificio, es el lugar de la celebración de la Eucaristía. No es el lugar, digo, en primer lugar, para que me entendáis, ¿no? O sea, la iglesia es el lugar de la celebración. También es el lugar de la reserva, pero sobre todo es el lugar de la celebración. El centro de la iglesia es el altar. Y es el lugar, dicen los documentos actuales, donde debería converger la atención de los fieles durante la celebración, ¿no? Ahora, depende cómo esté construida la iglesia, habrá que situar el tabernáculo. Yo, la opinión, porque yo lo que he expresado es una opinión, porque aquí los documentos tampoco acaban de ponerse del todo de acuerdo. La opinión es, si para poder rezar delante del Santísimo necesitamos recogimiento, necesitamos silencio, necesitamos un ambiente, lo mejor sería una capilla. Si esa capilla existe. Ahora, si es un recoveco de la iglesia que hemos puesto ahí el sagrario, de cualquier manera, obviamente no, al altar mayor, como es natural. Claro, ¿qué pasa? Que a lo mejor estamos en la Eucaristía dominical, la gente va para allá, para acá, preparando el de las lecturas que sube, los del coro ensayando, no sé qué, y ahí está el Señor. Y 2 o 3 personas que le hacen caso, ¿no? ¿No sería mejor que el Santísimo estuviese en un lugar pensado para esa visita o para esa
adoración, para esa reserva, no siempre se puede hacer. No siempre se puede. En mi parroquia, por ejemplo, tenemos la nave central de la iglesia y en una de las naves laterales está el sagrario con el altar para celebrar durante la semana. Durante la semana sí que celebramos en esa capilla y de hecho se expone el Santísimo media hora antes, no hemos dado para más. Pero con resultado, ¿eh? Y va gente. Fíjate que San Pío es una parroquia que no tiene así, que es muy pequeñita, y raro es el día que tengo menos de 30 personas en misas. Entonces va a depender mucho, ya por responderle a su pregunta, va a depender mucho de cómo haya sido construido el edificio litúrgico. Es verdad que hace unos años, o hace unas décadas, por esto que les decía de que quizá la participación de los fieles en la Eucaristía no era valorada, porque la Eucaristía se sigue celebrando en latín, de espaldas, o sea, esas mismas carencias de los siglos XII-XIII llegan hasta el siglo XX, llegan hasta 1970 con la publicación del misal. En la catequesis que se daba antes del 70 se valoraba mucho más el sagrario que los lugares de la celebración. Entonces lo que había que buscar es la lámpara, efectivamente. Ahora hay que valorar también esos lugares de la celebración y darse cuenta de que el altar, el ambón, son el centro para la celebración. Fuera de la celebración, el sagrario. Pero, ya digo, va a depender mucho en concreto del espacio. A ver, ¿cómo respondo yo esto en menos de un cuarto de hora? Si necesitas más tú con libertad. No, hombre, pero tampoco lo vamos a desesperar, pobrecitos míos. De todas maneras, nos da siempre ocasión para otra más. Hombre, eso es lo que haga falta. Vamos a ver. Vamos a distinguir dos momentos. Fuera de la misa, dentro de la misa. ¿No? Porque es distinto. ¿No? Fuera de la misa, el lugar de referencia es el sagrario, ¿verdad? Cuando llegamos ante el sagrario, hacemos genuflexión, con una sola rodilla, etcétera. O bien nos ponemos de rodillas si es que vamos a estar adorando de manera prolongada y queremos hacerlo de esa manera, ¿no? Hasta ahí vamos bien. El problema, durante la exposición del Santísimo, el tema de la doble genuflexión se quitó, ya no hay que hacerlo, sabía a lo que me refiero, ¿no? Cuando se pasa delante de la custodia, antes se hacía genuflexión con una rodilla y luego con la otra. Eso ya se quitó, genuflexión y ya está. Bien. Dentro de la Eucaristía, el sagrario no existe. Esto es algo que a mí me cuesta mucho no explicar, pero sí que se me entienda. O sea, una vez que comienza la Eucaristía, el punto de referencia es el altar, donde se va a renovar el sacrificio de la muerte y resurrección del Señor. Aunque el sagrario esté en el altar mayor donde se celebra la Eucaristía, no se le hace genuflexión. Se le hace antes y después, por parte del sacerdote. O sea, cuando llega, antes en el nombre del Padre, sí se le hace genuflexión, si está el sagrario, ¿no? Y cuando se marcha, después del poder ir en paz. Pero durante la celebración, no. Porque, digamos, el eje de esa presencia del Señor estaría en el altar. Por tanto, durante la celebración, a lo que se le hace un gesto de reverencia es al altar. Que en este caso el gesto de reverencia es la inclinación. Siempre y cuando se pase por delante de él. No hay que multiplicar innecesariamente este tipo de gesto, cuando se pasa así. Luego, durante la plegaria eucarística, el misal lo que dice es que los fieles estarán de rodillas desde el momento en el que se invoca el Espíritu Santo. El sacerdote hace así, con las manos, ¿verdad? Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. La epíclesis, el momento en el que se invoca el Espíritu Santo, es el momento de ponerse de rodillas hasta la consagración del pan, del cáliz. Dice el misal que por motivos de devoción personal uno podría estar de rodillas hasta el por Cristo con él y en él. Lo que ya no se puede estar de rodillas es en el Padre Nuestro, porque las oraciones comunitarias siempre se hacen de pie, nunca se hacen de rodillas.
porque estamos orando y no adorando. Entonces estaríamos confundiendo el gesto corporal. No sé si me explico. Cuando uno se acerca a la comunión, lo que dice el misal es lo siguiente: antes de comulgar se hace un gesto de adoración, que en este caso es la inclinación profunda, ¿vale? Esto no lo hace casi nadie, por desgracia. Sí, hombre, vosotros me imagino que sí, porque soy... se hace la inclinación y ya se comulga, o bien en la boca o bien en las manos, como decida el comulgante. O bien, ese gesto de adoración puede ser ponerse de rodillas y recibir la comunión de rodillas. Eso ya a elección del... no, nunca, del que comulga. El sacerdote nunca... Porque antes a una persona ha dicho que no le dieron la comunión por ponerse de rodillas. Pues es ilícito. Si lo hizo un sacerdote, mal, muy mal. El que decide cómo comulga, siempre dentro de lo que la Iglesia establece, de pie o de rodillas, en la boca o en la mano, es el comulgante. Y a nadie se le puede obligar a adoptar una forma concreta, siempre que lo haga bien. Otra cosa es, pues ya sabéis, o el tipo pinza, o llame algo, en fin, todo ese tipo de cosas. O el que te viene con la boca ya, con la lengua ya afuera, y entonces no te dice amén, etcétera. Pero fuera de eso, y yo creo que de las posturas no me he dejado ninguna, me parece. Si me falta algo... De todas formas, yo voy a decir una cuestión, para que veamos, por ejemplo, por lo que decía de la capilla y demás. Hay un peligro cuando está la capilla del Santísimo, si sobre todo uno no tiene claridad, pero eso también es tarea del pastor, creo, claro, ¿no? En el que yo he tenido el Santísimo expuesto en el altar y llega la tía María, que tiene la costumbre de irse lo primero, bien buena costumbre, sana costumbre, a saludar al Señor en el sagrario. Y se pone allí de rodillas, hace su pequeña oración de saludo, hasta enciende su velita, lo que tú quieras. Pero está el Santísimo expuesto en el altar y se va al sagrario, que está también, que no se ha ido el Señor de allí aunque lo haya expuesto. Pero si está de una manera solemne expuesto, parece que nos tenemos que ir para el otro sitio, ¿no? Claro. Pero claro, Claro. estas son estas cuestiones que algunas veces, si está en el altar, no hace falta la formación. ¿Por qué? Porque como ya está, pero claro, tampoco podemos vincularlo exclusivamente a la comodidad del asunto, sino a lo que es más conveniente según el lugar, ¿no? De hecho, tú me corregirás más, ¿no? Que para eso eres más experto que yo en esta tarea. Si yo no me equivoco, el Concilio Vaticano II, cuando habla del nuevo ordo, ¿no? El nuevo misal y tal, y que se pueden utilizar las lenguas vernáculas y tal para la fructuosa participación, etcétera, etcétera, también alienta a los pastores a que den la catequesis adecuada para que surja el fruto necesario. Y eso se nos olvidó, a los pastores y a los que nos creemos pastores. Es que no basta solamente con que entendamos las cosas, con que las entendamos, quiero decir, con que sepamos identificar las palabras y las frases. Tenemos que también saber lo que significa, lo que es el sentido profundo, y la Biblia y la liturgia en ese sentido tiene un simbolismo que en su mayor parte es bíblico. Entonces, si no conocemos la Biblia, difícilmente vamos a poder entender la liturgia, porque el agua, el fuego, todo eso, ¿de dónde viene? Pues viene de la Biblia, ¿no? Entonces, sí es verdad que lo que tenemos hoy en día es un déficit de formación tremendo. No lo guste mucho. Algo ahí. Hombre, yo, oyéndole, sí que hay una cosa con la que no estoy de acuerdo, que es la valoración del concilio. O sea, el concilio surge en un momento en la Iglesia difícil y en un momento en el mundo difícil. O sea, el momento de la posmodernidad y de lo que ha venido después, ha hecho que la Iglesia esté totalmente desorientada, porque el mundo es que va alocado totalmente. Y el problema es que a veces nos contagiamos de ciertos tics que tiene el mundo, entre ellos el rechazo a la autoridad. Entonces, claro, la reforma litúrgica, por ejemplo, la tenemos plasmada en unos libros, pero claro, si yo no soy fiel a lo que dicen esos libros
y quiero ser fiel a mi gusto, que es una cosa típicamente posmoderna, que el criterio de verdad sea mi gusto y mis sentimientos, más allá que una verdad objetiva, que es lo que tantas veces decía el Papa Benedicto, hablando del relativismo de nuestra sociedad. Claro, al final, ¿qué voy a hacer? Una iglesia a mi medida, una fe a mi medida, una liturgia a mi medida, con mi gusto. ¿Pero eso va a ser la liturgia de la iglesia? Tendría yo mi reparo. No, y no estoy hablando de temas de validez y tal, que ahí no entro. Pero nos falta, pero no solo a los sacerdotes, el tema de que la comunión se establece también a partir de una autoridad. Una autoridad, ¿vale? Pues que es un magisterio, una autoridad que está ahí y que no es una imposición ni es una losa, pero a la que hay que responder. Claro, yo, gracias a Dios, lo que usted comenta, ahí me parecen anécdotas dentro de un contexto tan amplio como es la Iglesia, en este caso la Iglesia de Murcia, de la diócesis de Cartagena, que lo sabrá, evidentemente, a usted le ha tocado sufrirlo, pues tanto que lo siento, ¿no? Pero no es, gracias a Dios, no es el común. De hecho, mira, por lo que decía ahora mismo Ramón, una de las cosas por las que nos movemos, todo fruto del ambiente en el que cada uno vivimos, claro, es la cuestión sentimental, el sentimiento, ¿no? Ya sabéis que se dice que tenemos que hacer las cosas según lo sientes, ¿no? Sí. Yo con esto siempre digo que llevemos cuidado, mucho, porque como hagamos todo lo que nos salga del corazón, más de uno estaría en la cárcel, Entonces, llevemos cuidado con esto y según lo siento. Pero fijaos que algunas veces yo me he encontrado con situaciones en las que te dicen, pues que el cura fulanito hace y tal. En el fondo, ¿qué es lo que estás diciendo también? En el fondo estás buscando tu propio acomodo. Porque mira, como él decía, está escrito. ¿Cómo tengo que celebrar la Eucaristía? Está escrito. Y yo la puedo celebrar como me dé la gana, como está escrito. Si la celebro como está escrito, soy obediente a la tradición que he recibido del Señor. Si la celebro como me da la gana, ya no es la tradición que viene del Señor, sino la mía. Y entonces, pues de esa a lo mejor podemos sospechar, ¿no? Pero cuando tú me estás preguntando eso, me estás diciendo eso, en el fondo es que tú estás buscando también tu propio acomodo de aquel que te gusta más, porque hay uno que lo hace bien y otro que no lo hace bien. No me quieras justificar lo que no está bien hecho con lo que está bien hecho, porque te siente o te guste más, ¿no? Cuidado, porque el sentimentalismo nos destroza la fe y además hace que confundamos la fe como si fuera meramente un sentimiento. Y no hay nada más erróneo que descubrir que esa es la realidad en la que vivo. Y además, permitidme la expresión, me jode darme cuenta. Bueno, colorín colorado,